Ya está ahí en la pantalla, ¿todos lo tienen? Juan 1:1, ¿sí? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para dar testimonio de aquella luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén, amén. Si te quieres poner en pie y cantar. Es tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. No comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú me entregas sin reserva. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna en ti. Gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. Comprendo tanto amor,
misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna en ti. Canta el universo por tu gloria, los cielos y los vientos tu misericordia, y todo canta en mí, con tan solo una mirada de tus ojos recibí. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reserva. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna en ti. Misericordia eterna en ti. Uf. Gracias, Dios. Pueden sentarse un momentito. Durante ya no sé cuántos meses he venido yo hablándoles acerca de el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Jesús, sus predicaciones, todas sus parábolas eran para enseñarnos acerca del reino. Con parábolas nos mostró cómo era y nos dijo cómo entrar en él. Así es que yo les he venido hablando de estas parábolas y les he venido mostrando el reino de Dios a través de las parábolas, a través de las predicaciones, a través de todo lo que hizo Jesús. Así es que creo que todos ustedes hasta este momento ya saben qué es el reino. Todos ustedes, espero, hayan entrado en el reino. Es la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Es la casa de mi Padre. Ese es el reino de Dios. Pero a partir del día de hoy, yo quiero empezarles a hablar de cómo moverse dentro del reino. Una cosa es entrar al reino y otra cosa es saberte mover adentro. ¿Ok? Otra cosa es, y ahora ya estoy aquí adentro, cómo se mueven las cosas aquí adentro, ¿no? Creo que todos nosotros conocemos cómo funciona el mundo y nos sabemos mover en el mundo porque vivimos dentro del mundo. ¿Ok? Ahora, y en el reino, ¿cómo se mueven las cosas? Así es que yo quisiera empezarte a hablar de estos principios, de cómo empezar a moverse dentro del reino de Dios que te ha sido presentado por Jesús, que lo acercó, lo puso disponible para ti a través de la fe, a través de creer en Él. ¿Está bien? Ok. Así es que, mira bien, lo que acabamos de leer el día de hoy es una introducción maravillosa que está dando Juan, uno de los que fueran discípulos de Jesús. Da una introducción pues gloriosa acerca de Jesús y él nos empieza a mostrar estos principios muy importantes de cómo tú puedes moverte en el reino de Dios. ¿Está bien? Primera cosa, empiezo con Juan 1:1 y verso 2, 1 y 2. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Dice, en el principio era el verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan está dando inicio a su evangelio haciendo alusión, haciendo referencia a lo que se dice en Génesis. Génesis capítulo 1 también. En Génesis capítulo 1 la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero nos describe que la tierra estaba en una situación de caos. Las tinieblas habían cubierto la tierra, había un vacío total y el desorden imperaba dentro de la tierra. Fue en ese ambiente de caos, en ese ambiente de tinieblas, vacío y desorden, que el Espíritu de Dios, nos dice Génesis, empezó a moverse sobre la faz de la tierra hasta que la voz de Dios se escuchó en todo el universo. La palabra de Dios atravesó el universo diciendo: sea la luz, y fue la luz. Y se inició con ello un proceso de transformación y restauración de la tierra. Así es que dice Juan, escucha bien, haciendo referencia a lo que dice Génesis, dice el Evangelio de Juan: en ese mismo momento, en el mismo momento de el principio, la palabra ya existía, la palabra en acción. Dice el verbo es una palabra que actúa. Dilo conmigo, verbo es una palabra que actúa. Ok, eso es verbo. Ok, el verbo ya existía, la palabra que actúa ya existía. Y esta palabra en acción, dice, estaba con Dios, y esa palabra en acción era Dios mismo. En el Génesis nos está describiendo la palabra de Dios un reinicio, un nuevo comienzo para todo lo que había sido creado en medio del caos. Nos dice la palabra de Dios, igualmente nos describe que un arcángel precioso creado por Dios se enorgulleció, se llenó de soberbia y quiso elevarse a la posición de Dios y usurpar el trono de Dios por asalto. Contrató a la tercera parte de los ángeles para esta insurrección, pero esa insurrección no tuvo éxito, sino que fue echado de los cielos, arrojado fuera. Ahora él es el diablo, él es Satanás. Y esto fue lo que ocurrió en la tierra. Fue arrojado, fue echado por tierra y generó un tremendo caos sobre la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero Dios no se quedó contemplando el desorden y el caos, sino que envió a su Espíritu Santo. Y una vez enviado su Espíritu Santo, después de haberse movido, vino la palabra de Dios que dice: sea la luz. Así es que yo quiero que tú empieces a ver un principio importante, que es que todo nuevo comienzo, todo reinicio, toda reinvención tiene su origen en el verbo, en la palabra de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Dilo conmigo. Todo reinicio, toda reinvención tiene su origen en la palabra de Dios, en la palabra que actúa, una palabra que viene de parte de Dios. Yo creo que la vida de una persona probablemente puede estar en las mismas condiciones que nos describe Génesis. Siempre cuando el diablo pasa por alguna familia, el diablo pasa por algún país, el diablo pasa por algún lugar, lo que genera es un caos, un desorden, hay tinieblas en ese lugar. Y de repente yo veo que la vida de una persona puede ser como describe la Biblia en Génesis a la tierra,
una vida vacía, una vida que ya no tiene anhelos, una vida que ya no tiene propósitos, que sus sentimientos más bien ya son tristeza, son depresión, una vida que es un desorden, que es un caos, una vida en donde la economía es un desastre, en donde la familia es otro desastre, y tienen desastres por todas partes, de tal manera que eso es la vida de muchas personas. Pero como en el principio Dios ha enviado a su Espíritu Santo para moverse en tu vida, para darte un nuevo inicio, para darte un nuevo comienzo a la vida. Así es que si tú tienes un caos en alguna área de tu vida y tú necesitas un restart, tú necesitas que te apaguen y te prendan, tú necesitas una reinvención en alguna parte de tu vida, yo quiero decirte que toda reinvención tiene su origen en la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Tú puedes decir me voy a reinventar, tú puedes decir voy a comenzar de nuevo, voy a empezar y voy a esforzarme, pero yo quiero decirte que únicamente en la palabra de Dios tiene poder de transformación. La palabra de Dios es la que convierte todas las cosas, es un verbo que actúa y produce aquello para lo cual fue enviada esta palabra. ¿Me estás siguiendo? Dice Isaías 55 verso 10. Isaías 55 10. ¿Cuántos quieren un reinicio? Hoy muchas personas. Wow. No hubiera pensado tantas. Ok. Muchas personas quieren un reinicio para su vida. Isaías 55 10. Esta palabra entonces es para ustedes, todos los que quieran un reinicio en algún área de su vida. Esta palabra es para ustedes. Isaías 55 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve nuevamente a los cielos, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, y le da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Escucha bien, así es la palabra de Dios. Así es la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Wow. Así es que cuando tú ves en la palabra de Dios que Él está hablándote, te está prometiendo algo, tú puedes decir: Señor, tu palabra no vuelve vacía. Tú has dicho que tu palabra produce lo que tú quieres, produce aquello para lo cual fue enviada. Si tú me has enviado esta palabra, es para que produzca en mí produzca algo diferente. Dilo conmigo: todo reinicio tiene su inicio en la palabra de Dios, tiene su origen en la palabra de Dios. No hay reinicio si no es en la palabra de Dios. Así es que hay un reinicio para tu economía si tú puedes venir a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios empieza a actuar dentro de ti, si los principios de la palabra de Dios empiezan a actuar dentro de ti, hay un reinicio. En el reino de Dios hay un reinicio para ti. Si tu vida está desordenada económicamente, hay un reinicio para ti, pero tiene su origen en el verbo, en la palabra que actúa. Yo les he comentado muchas veces que he oído a cristianos predicadores, a muchas personas que dicen esto. Dicen que una palabra que no es actuada por las personas no tiene chiste, que no funciona. Les han dicho a las personas: si tú has escuchado una palabra que viene de Dios, actúala, ponla por obra para que funcione. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? A ver, levanten la mano, todos los que han escuchado esta predicación, ¿no? Es que tienes que poner por obra la palabra de Dios para que funcione, de otra manera no sirve. Bueno, pues yo quiero decirte que la palabra es la que actúa y tú no eres el que tienes que actuar. Yo veo a muchos cristianos que se han vuelto actores y actrices de la palabra de Dios, pero simplemente están intentando ejecutar un papel
que no son ellos, que no les corresponde. Están intentando actuar en un papel que no es su vida y están intentando hacer algo que no son ellos. Eso no funciona. Si tú intentas actuar un papel, simplemente serás un actor, pero nunca vas a ser aquel personaje al cual tú estás actuando. Permite que la palabra de Dios sea la que actúe. Es el verbo, es la palabra que, dilo conmigo, el verbo es la palabra que actúa. Así es que la palabra de Dios actúa. Todo cambio, toda transformación, todo reinicio, todo nuevo comienzo, toda reinvención tiene su origen en el verbo, en la palabra de Dios que actúa. ¿Está bien? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13. 1 Tesalonicenses 2, 13. Búscalo en tus Biblias, ya lo tienen ahí. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra que oyeron de nosotros, la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, no la recibieron como un buen consejo que les estaba dando un hombre, no la recibieron como un buen consejo que les daba un sabio, no la recibieron como una buena propuesta que les estaba dando una persona, sino lo recibieron, según es verdad, la palabra de... ¿Sí están conmigo o no? Sino lo recibieron, según es verdad, la palabra de... Es la palabra de... No es la palabra de un consejero, no es la palabra de un sabio, no es la palabra de un intelectual, es la palabra de la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú recibes la palabra de un consejero, tú sabrás si sigues el consejo o no. ¿Me estás siguiendo? Ahí sí, para que funcione el consejo, tú tienes que seguir el consejo. Si tú estás siguiendo una palabra, estás escuchando una palabra de un experto en la materia que te está diciendo cómo funciona y lo que tienes que hacer, y tú le crees al experto, entonces tienes que hacer las cosas que el experto te dice. Pero acá no es así. Si tú recibes la palabra como palabra de Dios y tú crees la palabra de Dios, entonces esa palabra actúa dentro de ti. Yojo, ¿me estás siguiendo? Mira bien, en el principio estaba todo hecho un caos, pero Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Mira que la tierra no se esforzó por producir la luz. La tierra no hizo nada para que fuera la luz, sino la voz de Dios que dijo sea la luz, y entonces el verbo, la palabra que actúa, produjo la luz. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Cuando tú recibes una palabra, no es para que tú te esfuerces en ponerla por obra, es para que la creas. ¿Me están siguiendo? A ver, dilo conmigo. Cuando yo recibo una palabra que viene de Dios, no es para que la actúe, es para que la crea. Si tú crees la palabra, entonces actúa dentro de ti, produce aquello para lo cual fue enviada. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Quieres que la palabra de Dios produzca aquello para lo que fue enviada? Entonces, créela. Mira bien, vuelvo a leerlo, esta parte. Dice el apóstol Pablo, yo le doy muchas gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, ustedes la recibieron no como palabra de hombres, no de experto, ni de consejero, ni de sabio, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, escucha bien, la cual actúa ¿en quién? ¿En quién?
en los creyentes. Escucha bien, la palabra de Dios no actúa en quien no cree. Y ojo, la palabra de Dios no actúa si no ha sido creída. La palabra de Dios no produce nada si no crees lo que Dios te está diciendo. La palabra de Dios actúa en los creyentes. ¿Quieres moverte en el reino de Dios con poder? ¿Quieres moverte en el reino de Dios con un reinicio, con un nuevo comienzo para tu vida en diferentes áreas? Cree lo que la palabra de Dios te dice acerca de eso. Todo reinicio, todo nuevo comienzo, toda reinvención tiene su origen en el verbo, en la palabra que actúa. No hay verbo si no crees la palabra. Y ojo, a ver, nuevamente, dilo conmigo, no hay verbo si no creo. No hay verbo si no creo. La única manera en que la palabra se convierte en verbo es que tú creas. No hay verbo si no crees. Una palabra en acción. Este es el principio de todo cambio y toda transformación en el reino de Dios. ¿Quieres empezar a vivir en la gloria del reino de Dios? Tienes que creer. Y ojo, ¿me están siguiendo? Tienes que creer las promesas, tienes que creer lo que la palabra de Dios te dice. Te estoy dando en este momento la llave que abre la puerta de un nuevo comienzo para tu vida. ¿Me estás siguiendo? Te estoy dando la llave que puede abrir la puerta de un nuevo comienzo para tu matrimonio. Te estoy dando la llave que abre la puerta en el reino de Dios de un nuevo comienzo para tu economía si está hecho un desastre. Y ojo, ok, ojalá y que lo agarres. Esta es la llave que abre la puerta de la restauración, del reinicio en el reino de Dios. Ahora bien, mira, dice Juan capítulo 15 y verso 4. Juan capítulo 15 y verso 4. Un nuevo comienzo para ti, un nuevo comienzo para tu matrimonio. Wow, es creer la palabra de Dios, es tomar la palabra de Dios. Muchas personas están llenas en sus mentes de conceptos que crecieron con ellos, que aprendieron de sus padres, que aprendieron de la sociedad. La palabra de Dios a eso le llama fortalezas. Dice que tenemos que destruir las fortalezas. Hay pensamientos centrales en las personas a través de las cuales ellos así son. Hay mujeres que crecieron viendo que el papá era un abusivo, que era terrible, y ellas crecieron con un principio dentro de ellas que decía que todos los hombres son malos, son terribles. Entonces su matrimonio pues, es un desastre, porque tratan a su marido de esa manera conforme ellas tienen dentro de su idea que todos los hombres son terribles, son un desastre. ¿Qué tienen que hacer? Creer lo que la palabra de Dios dice acerca de su esposo. ¿Me están siguiendo? Si tú lo crees, el verbo de Dios actúa. Entonces la palabra de Dios actúa. Muchos hombres de repente han crecido ahí diciendo: no, es que el peor error que hice en mi vida fue casarme. La palabra de Dios dice: el que haya esposa haya bien, y la misericordia de Dios. Wow. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A lo que te han dicho o lo que dice la palabra? ¿Sí me están siguiendo? Cuando crees lo que dice la palabra de Dios, se desquebrajan fortalezas que tú tenías dentro de ti, fortalezas que habían manejado tu vida y te habían metido en un caos, te habían metido en un desorden, y entonces empieza un nuevo principio para ti. ¿Me siguen? Dice Juan 15:4, ¿están conmigo? Dice:
permanezcan en mí. Jesús es el que está hablando. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, entonces será echado fuera como rama, se va a secar y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí, escucha bien lo que dice, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Esta parábola que Jesús ha dado, muchas personas lo han tomado como un asunto de estar pegados a la presencia de Dios. Y creo que funciona, qué bonito se oye esto, ¿no? Ahora, pero a lo que realmente Jesús estaba hablando era permanecer ¿en dónde permanecer? A ver, verso 7, ahí está la explicación que Jesús le da a esta parábola. Verso 7, véanlo por favor, verso 7, ¿qué dice? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿A qué se refería Jesús con yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? ¿Somebody? No. ¿A qué se refería Jesús? Yo soy la vid, ustedes son las ramas, branches. ¿A qué se refería? ¿Comunión? No. Yo soy el verbo, yo soy la palabra que actúa. Yo soy la palabra que actúa. Nada pueden hacer ustedes si la palabra que actúa no está en ustedes. ¿Me están siguiendo? Si ustedes están en mí y mi palabra está en ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces todo va a ser hecho. ¿Me están siguiendo? No está hablando de comunión, está hablando de palabra, está hablando de verbo, está hablando de poder que hay en la palabra de Dios. Hay muchas personas que escuchan la palabra pero nunca permanecen en la palabra. No permanecen en una promesa, no permanecen en algo que Dios les ha dicho. Probablemente dicen, ay, qué bonito, sí, lo repiten 3 veces y ya, pero no permanecen en ello. Aquí la cosa es permanecer, dile al que está junto a ti, permanecer en la palabra. Permanece en la palabra, no dejes que la palabra se vaya de ti. Créela, permanece, insiste en esa palabra y vas a ver lo que va a producir en tu vida. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Sí. Permanece en la palabra de Dios y entonces vas a ver cómo esas palabras son afirmadas y tu vida empieza a tener un reinicio en esa área. La palabra de Dios actúa. Quítate, yo no sé qué hacer para remover de las mentes de las personas ese principio religioso que les metieron de que tienes que actuar la palabra. Así me gustaría hacerles una trepanación y sacar esa palabra, tirarla a la basura, para que creyeran la palabra de Dios es la que actúa en ti. Obviamente cuando la palabra de Dios actúa en ti, tú tienes que ser humilde para que la palabra de Dios actúe. Cuando tú no crees que la palabra de Dios pueda actuar, tú dices, no, yo soy el que tiene que actuar. No, yo soy el que tiene que hacer las cosas. No, es que yo me tengo que esforzar en hacer las cosas. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Entonces no va a suceder gran cosa. Ok, primer principio: todo inicio, todo reinicio,
Todo nuevo comienzo, toda reinvención inicia en la palabra de Dios que actúa dentro del creyente. ¿Está bien? ¿Está clarito? Segundo principio. Juan 1:3. Juan 1:3. Es muy parecido al anterior, pero ahorita voy a hacer la diferencia. Juan 1:3. ¿Están conmigo? Dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién es Él? ¿Quién es Él? El verbo está, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando el verbo? A ver, empiecen nuevamente desde Juan 1:1. En el principio era, y el verbo era con Dios, y el verbo, todas las cosas, ¿por quién? Por el verbo. ¿Sí están aquí o no? ¿Es muy complicado la palabra o cómo? ¿Por qué contestan otras cosas que no están escritas? No sé. Se me hace tan extraño. La mente religiosa está ahí. O sea, ¿qué onda? A ver, todas las cosas por Él. ¿Por quién? La palabra de Dios que actúa. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin la palabra de Dios que actúa, nada ha sido hecho. Y ojo, ¿me estás siguiendo? Este es un principio de reino. Pónganme atención, por favor. Pónganme atención. Este es un principio de reino. En el reino de Dios, todas las cosas se hacen por la palabra de Dios que actúa, no por ti. Y ojo, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Quieres moverte en el reino de Dios? Cree. La palabra de Dios actúa y produce. Tú no. Otra vez, Juan 1:3. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por el verbo. En el reino de Dios, ¿cuántas cosas son hechas por ti? A ver, Juan 1:3. ¿Cuántas cosas son hechas por ti en el reino de Dios? Nada, nadota, ninguna. Quiero decirte que tú puedes ser una persona que tengas muchos deseos, muchos anhelos, muchos proyectos por cumplir. Y eso está muy bien, ahorita te voy a hablar de ello. Sí, eso está perfecto, que tú tengas muchos deseos, muchos anhelos y todo el rollo. Puedes ser una persona ampliamente disciplinada, esforzada, valiente, que se atreve y va y hace. Yo quiero decirte, vas a lograr un montón de cosas. Si tú te esfuerzas, si tú eres disciplinado, si tú le echas ganas a las cosas que tú quieres, vas a lograr un montón de cosas. Pero todas esas en este mundo. En el reino, nadota. Bueno, en el mundo sabemos cómo movernos. Para lograr algo en el mundo, tienes que ser disciplinado. Para lograr algo en el mundo, tienes que ser esforzado. Para lograr algo en el mundo, tienes que ser atrevido. Para lograr algo en el mundo, tienes que echarle ganas. Pero en el reino, todas las cosas por Él son hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Es un principio muy importante de reino, cómo moverte en el reino de Dios. Mira, yo te digo que es maravilloso que tú tengas anhelos y deseos por esta razón. Dice Proverbios capítulo 10 y verso 24. Todo empieza, todo reinicio, vuelvo a insistirte, todo reinicio, todo obra nueva, todo comienzo nuevo empieza en el verbo, en la palabra de Dios que actúa. Pero escucha bien esto, Proverbios 10, 24, ¿estás conmigo? Lo que el impío, no, me dijeron que sí estaban conmigo. Lo que el impío, alabado sea el Señor, eso le
vendrá. ¿Qué hace el impío? Teme. ¿Qué característica tiene un impío? Miedo, temor, teme. Ok, ahora, en contraste, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué es lo que hace un justo? Desea. ¿Qué es lo que hace un impío? Teme. ¿Cuál es la característica de un impío? Teme. ¿Cuál es la virtud de un justo? Desea. Desea. Ok, ahora, ¿por qué somos justos? Somos justos porque hemos sido justificados a través de la fe en Cristo Jesús. No somos justos por nuestra conducta. No somos justos por habernos portado bien. Somos justos porque hemos creído en Cristo Jesús y todos nuestros pecados fueron quitados por Él. Dice Romanos, justificados pues por la fe, hoy tenemos paz para con nuestro Dios. Justificados por medio de la fe. La fe es la que nos justifica. Ok, entonces por medio de la fe yo soy justo. ¿Qué es lo que hace un justo? ¿Qué es lo que hace un impío? Un impío le tiene miedo al futuro. Un impío le tiene miedo a lo que va a suceder. Le tiene miedo a la economía que pueda fallar. Le tiene miedo a sus decisiones. Le tiene miedo a comprometerse. Le tiene miedo a casarse. Le tiene miedo a un nuevo trabajo. Le tiene miedo a todo. Es temeroso. Siempre está temiendo. ¿Por qué? Pues porque no tiene confianza. No tiene confianza en lo que va a suceder. El futuro le es desconocido. Es caja negra. Entonces no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Sí me siguen? Ahora, pero el justo no teme. El justo no tiene miedo. El justo, por el contrario, lo que tiene es deseos, anhelos, nuevos proyectos, una nueva visión. Eso es lo que tiene un justo. ¿Qué diferencia, no es cierto?, entre un impío y un justo. Dile al que está junto a ti: ¿tú eres un impío o eres un justo? Es muy fácil. Dile: mira, para que no te confundas, porque de seguro me vas a decir justo, justo, justo. Ni siquiera lo meditas, vas a decir justo, yo soy justo. A ver, en esta última semana, ¿cuántas veces has tenido miedo y no has hecho cosas por miedo? En esta semana, cuántas cosas vinieron a tu cabeza, nuevos proyectos, nuevas cosas, y dices: no tengo, no, ¿cómo le voy a hacer? No, imposible, no. A ver, entonces vuelvo a preguntarte: ¿eres impío o eres justo? El impío tiene miedo. El justo tiene deseos, tiene anhelos. ¿Qué diferencia, no es cierto? ¿Qué diferencia? Fíjense, hoy en esta semana, Alejandra y yo estábamos platicando algo que le dábamos muchas gracias a Dios, que a la tierna edad de nuestros 60s, a la tierna edad de nuestros 60s, tenemos un montón de proyectos, anhelos. Nos alegramos, disfrutamos, estamos moviéndonos, estamos haciendo un montón de cosas y le dábamos gracias. Ay, Señor, muchísimas gracias. ¿Cuántas personas a los 60 ya están todos decrépitos? Están todos apachurrados, ya están buscando sus chopitas con café y quiero mi cocol. ¿Cuántos están en esa situación a los 60? Y a los 60 estamos llenos de proyectos, llenos de cosas que queremos desarrollar, que hacer. Wow, gracias Dios. Sabes, un impío le tiene miedo al futuro, pero un justo sabe que toda su vida está en las manos de Dios.
sabe que su vida está en las manos de un Dios bueno, un Dios proveedor, de un Dios extraordinario, un Dios que los ama. ¿Te das cuenta que esta última frase que dije se trata de un verbo? ¿O no te diste cuenta? ¿Te das cuenta que ese es nuestro verbo? La palabra de Dios dice que Él es bueno, pero esa palabra ya es mía. Dios es bueno. Esa palabra produce dentro de mí, actúa dentro de mí. ¿Por qué? Porque le he creído. Mi vida está en las manos de un Dios maravilloso. Esa es otra palabra que ya se hizo un verbo dentro de mí, actúa dentro de mí, porque la creí. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Me está siguiendo? Otra palabra que vive dentro de mí. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ya sea que o que somos alabados el Señor. Ya, se las tengo que ir soplando, ¿verdad? Pero bueno, ok. Se las tengo que ir dándoles los avances. Ok. Esa palabra está dentro de mí. Si yo vivo para el Señor, hombre. Y si muero para el Señor. Así es que no le tengo miedo a la muerte y tampoco le tengo miedo a la vida. Por el contrario, tengo anhelo. Si vivo es para el Señor. Sea que viva o sea que muera, yo soy de Él. Él tiene el cuidado de mí. Por lo tanto, a la tierna edad de 60 años puedo tener deseos. ¿Cuántos años tienes? Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Pero todos esos deseos que yo tengo no son para que yo me ponga a ejecutar y a tratar de hacer cosas. Escucha bien lo que dice. Lo voy a volver a leer. ¿Sale? Lo voy a volver a leer a ver si encuentras las palabras claves. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿A qué te suena eso de eso le vendrá? ¿A qué te suena, Efraín? Eso le vendrá. ¿Qué va a pasar? Te pregunto, ¿alguien se lo mandó? No. ¿Por qué le viene? Porque tiene miedo. Dado que tiene miedo, le viene. Es una atracción negativa. Es un imán negativo. Aquello a lo que tú le tienes miedo, eso lo atraes, viene hacia ti. ¿Sí está claro? Ahora, pero a los justos, ¿qué dice? Pero los justos alcanzarán lo que desean. No dice alcanzarán. Pero los justos se esforzarán y alcanzarán lo que desean. Pero los justos van a esforzarse y van a lograr todo aquello que desean. Pero los justos les será dado lo que desean. Wow. Otra vez, todas las cosas por el verbo son hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? En el reino de Dios, todas las cosas te son dadas por la fe en la palabra de Dios. La palabra que actúa dentro de ti. Todo te es dado. ¿Quieres alcanzar cosas en el mundo? En el mundo no funciona la fe. Ahí te tienes que esforzar, chiquito. Bueno, ¿sí? ¿Quieres hacer cosas en el mundo? Bueno, tendrás que esforzarte, tendrás que dedicarte, tendrás que ser disciplinado, tendrás que tener determinación.
Sí, en el mundo es así, pero ¿quieres alcanzar cosas en el reino? Te serán dadas porque crees, porque tienes fe en la palabra que actúa dentro de ti. Todas las cosas por Él son hechas, y sin Él nada, nadota es hecho en el reino de Dios. ¡Yujú! Si están aquí. Anhelos, deseos, esperanza, son palabras hermosas. Yo les he venido hablando. Hay tres casos que en los evangelios, tres casos que a mí me impulsan, tres casos que a mí me hablan, me han revelado, están dentro de mí estos tres casos descritos en el evangelio. El primero es ese muchacho que era paralítico, ese hombre paralítico. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que solamente los pobres pueden tomar el reino? Que los pobres del espíritu, es de ellos el reino de Dios. Bueno, este hombre paralítico vivía en Capernaum, la misma ciudad en donde Jesús estableció su ministerio, la sede de su ministerio. Este hombre escuchó que en su ciudad, en la ciudad de Capernaum, había un hombre que estaba haciendo grandes milagros y había sanado a un montón de personas. Cuando él escuchó esto, nació dentro de él esperanza, deseo, anhelo. ¿Qué deseo? Pues ser sano. ¿Qué deseo? Pues poder caminar, poderse mover. Él dijo: si este hombre ha sanado a otros, también me puede sanar a mí. Así es que tomó a 4 de sus amigos para que lo llevaran en su camilla hacia donde estaba Jesús predicando. Y cuando llegaron vieron que pues era imposible, estaba llenísimo, la casa estaba abarrotada de gente escuchando a Jesús. Y entonces este hombre rompió con todas las reglas, con todos los protocolos, rompió con todas las cosas y dijo: vamos por arriba, vamos por el techo. Imagínense todo lo que tuvieron que hacer para subirlo, romper el techo y luego bajarlo con cuerdas, bajarlo hacia donde estaba allí Jesús. Wow. Esto se llama tomar el reino por violencia. Dijo Jesús que el reino sufría violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Los violentos. Una esperanza viva nació en este hombre y llegó delante de Jesús. Y cuando llega delante de Jesús, viendo la fe de ellos, viendo la fe del hombre, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Este hombre así se quedó: oh, los pecados me fueron perdonados. ¿Y mis piernas? ¿Y mis brazos? Estaba cuadrapléjico este hombre. Entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, Jesús dijo: para que todos ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Wow, qué impresionante. Ese hombre una esperanza tuvo. La palabra de Dios actuó y entonces él recibió sanidad. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué produjo en él? Una esperanza. Y a los que esperan les es dado lo que ellos anhelaban. Sí, bueno, ¿me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿A dónde fue este hombre? Fue con los doctores porque había un hombre que estaba sanando. Fue con, no sé, con un consejero para que le dijera qué hacer. Fue con los fariseos para ver si era de a de veras o no era de a de veras. A él le importó muy poco. Dijo: hay un hombre que está sanando, yo voy. Lo mismo el leproso, aquel estaba en su reclusión. Los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Y de repente ese leproso escucha que hay un hombre, se llama Jesús, que está sanando a todas las personas e incluso ha limpiado a varios leprosos. Él dice: wow, si limpió a varios leprosos, pues ¿por qué no a mí? ¿Qué tengo que hacer?
pues voy a salir de mi reclusión. Rompió todas las reglas, rompió la ley. La ley decía que no podía salir de su reclusión, pues salió de su reclusión. Fue hasta donde estaba Jesús, llegó hasta un poco de lejos y le dijo: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces se acercó a él, lo abrazó. Esa es mi novela. Nada más dice que lo tocó. Dice que lo tocó, pero en mi novela lo abrazó. Y entonces le dijo: quiero. Y fue sanado, fue limpio ese hombre. ¿Cómo recibió esto? ¿Cómo puedes recibir algo en el reino de Dios? Creyendo. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo puedes recibir? Creyendo. No hay otro secreto más que tú creas. Y entonces vayas al que puede hacer todas las cosas. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Wow. Es impresionante. Así es que tómalo para ti. No hay algo en el reino que yo pueda hacer. Todo viene por el verbo de Dios. Todo viene por Él. ¿Está bien? Ok. Juan 1:4. Sigan conmigo. Juan 1:4. Todo inicio, todo reinicio, todo nuevo comienzo, toda reinvención tiene su origen en el verbo, en la palabra de Dios que actúa. Y nada puede ser hecho dentro del reino de Dios si no es por Él, si no es por el verbo, la palabra que Dios actúa. ¿Ok? Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida. ¿En quién? Alabado, ahora sí. Ok, en Él estaba la vida, en el verbo, la palabra de Dios que actúa. ¿En dónde está la vida? ¿En dónde está la vida? En la palabra de Dios actuando dentro de ti. Allí está la vida. Allí está la vida. La palabra de Dios que actúa. Han hecho ustedes bien que cuando recibieron la palabra de Dios creyeron que era la palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes, dice el apóstol Pablo. Ok, en Él, en el verbo, la palabra de Dios que actúa, ahí está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Wow. La palabra de Dios que actúa es un faro de luz dentro de ti que echa fuera todas las tinieblas. Si eres una persona que tropezaba con cada decisión, tropezaba con cada cosa porque estás en tinieblas y no ves para dónde vas caminando y vas chocando con todas las cosas y vas avanzando de frentazo en frentazo, yo quiero decirte que si la palabra de Dios actúa dentro de ti, luz va a resplandecer, tinieblas van a echarse atrás, vas a salir, el Señor te va a sacar de la potestad de las tinieblas y te va a trasladar al reino de su Hijo Jesucristo. Wow. La palabra de Dios que actúa en ti es luz, es vida para ti. En esta tierra nosotros sabemos movernos. En esta tierra la vida depende del oxígeno. ¿Sí sabías? Todos los seres vivos respiramos oxígeno. Los peces también reciben oxígeno a través del agua. Así, todos los seres vivos tenemos oxígeno. Y segunda cosa, luz. La luz del sol. Si no hay luz, se acaba la vida. Si no hay oxígeno, se acaba la vida. Son dos cosas importantísimas: oxígeno, luz. Bueno, en el reino de Dios es la palabra que actúa. La palabra que actúa es tu vida. Te separas de la palabra de Dios que actúa y te empiezas a morir. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Dios dijo esto. A la tierra le dijo: produzca la tierra todo tipo de animales. ¿Quién produjo a los animales?
La tierra produjo a los animales. Fíjense bien que no fue Dios. Dios le dio la orden a la tierra: produzca la tierra animales. La idea de la evolución y todo el rollo no está tan perdida, la verdad, porque Dios le dijo a la tierra: produzca la tierra. Así es que tuvo que haber un proceso evolutivo a través del cual se produjeran los animales. That's it. Ok, un periodo de tiempo en el cual esto ocurrió por orden de Dios. Ahora, luego le dijo a los mares: produzcan los mares, los grandes monstruos marinos, los peces y además las aves. ¿Por quién produjo los peces, los monstruos marinos y las aves? El mar. No fue Dios, fue la instrucción de Dios. ¿Yojo? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, ¿quién produjo al hombre? ¿La tierra? No. Y dice: y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo creó a partir del polvo, pero quien lo creó fue Dios. Yo quiero decirte que cuando un ser animal terrestre se separa de su espacio, se muere, desde su tierra se muere, porque es su origen. Si tú sacas a un pez de las aguas, se muere, porque es su origen. Si tú sacas a un hombre de la palabra de Dios que actúa, se muere, porque es su origen. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? En él, en el verbo, está la vida. ¿De qué depende la vida dentro del reino de Dios? La vida en el reino de Dios, ¿de qué depende? De la palabra de Dios que actúa dentro de ti. Bueno, y ojo, si están aquí, sí, siguen aquí, ok. Así es que por la palabra de Dios hay un nuevo comienzo, por la palabra de Dios es hecho todo, y en la palabra de Dios está la vida para ti. Es la palabra de Dios que actúa, la palabra que tú has creído. No es la Biblia. Tienen aquí un libro que sea la Biblia, porque yo traigo iPad. A ver, ahí tienes una Biblia. Levanta tu Biblia así bien en alto. Ahí está una Biblia, ok. Ahí están Biblias. Personas sí trajeron su libro. Ok, levanta tu Biblia. O sea, eso que está ahí es la Biblia, ok. Es la palabra de Dios escrita, ok. Pero la palabra de Dios en tu vida es lo que está escrito aquí. Es lo que tú has creído. ¿Sí me explico? Y mira que con una pequeña porción de la palabra que creas, está cambiando ya toda tu vida. Ok. Cuarto principio. Primero de Juan 1:12. ¿Están conmigo? Dice: mas a todos los que recibieron, dice aquí que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que sí le recibieron? Los que creen en su nombre. Ok, nuevamente, creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne, sino voluntad de Dios, engendrados por la voluntad de Dios. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es engendrado por la voluntad de Dios, es hecho un hijo de Dios. Yo quiero decirte que el gran hombre Abraham, la palabra de Dios dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Un honor ser llamado amigo de Dios. Moisés fue llamado un siervo fiel en toda la casa. Qué honor ser llamado siervo fiel en toda la casa. Pero el mismo Jesús dijo que el siervo no permanece en la casa para siempre. El amigo tiene que regresarse a su casa, pero el hijo permanece en la casa para siempre.
es su herencia. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Yo quiero que tú sepas esto. El reino de Dios no es para amigos. Dilo conmigo, el reino de Dios no es para amigos de Jesús. No es para siervos fieles. Te cuesta trabajo, ¿verdad? La religión hace que... A ver, el reino de Dios no es para amigos. El reino de Dios no es para siervos, por más fieles que ellos sean. El reino de Dios fue hecho para hijos. Para hijos. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo me puedo mover dentro del reino de Dios? Tú puedes decir, es que yo soy un siervo de Dios. Ok, en algún momento dado te vas a tener que ir. Tú puedes decir, es que yo simpatizo con Jesús, simpatizo con Él, simpatizo con la iglesia, simpatizo con todo. Pues simpatizantemente te vas a tener que largar a tu casa en algún momento. ¿Ok? ¿Quieres quedarte en la casa? Eso es para hijos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen la obra de Cristo Jesús, les ha dado potestad de ser hechos hijos. Y miren bien que no es por tu voluntad, sino por voluntad de Dios. En el reino de Dios todo se hace por su palabra que actúa y por su voluntad. Yuhu. A ver, otro principio importante. En el reino de Dios todo se produce por la palabra que actúa y por la voluntad de Dios. ¿Te está diciendo eso cómo moverte en el reino de Dios? ¿Te está diciendo eso cómo puedes moverte en el reino de Dios? Por último, ultimísima, Juan 1:16. Juan 1:16. Todo es hecho por la voluntad de Dios en el reino. Todo es producido por la palabra que actúa. Yo no puedo hacer nada en el reino, sino que todo es hecho por la palabra que actúa. A mí lo que me queda es creerla, que esa palabra sea revelada dentro de mí para que actúe. Una palabra revelada dentro de mí es un verbo. Dejó de ser una palabra, se convirtió en verbo. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Juan 1:16. Juan 1:16. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca? Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Estás entendiendo tu participación en el reino? ¿Estás entendiendo tu participación en el reino o no? Mi participación en el reino, yo creo, y de su plenitud, de la plenitud de Dios, de la plenitud de su bondad, de la plenitud de su amor, de la plenitud de su misericordia, de la plenitud de sus riquezas en gloria, yo tomo todos los días. De su plenitud tomamos todos. En el reino de Dios las riquezas de su plenitud son tan grandes que alcanzan para todos. Para todos. Si en un país tú dices, y de los impuestos tomamos todos, pues no alcanza. Si tú dices, del trabajo de la empresa tomamos todos, pues no alcanza. Pero en el reino de Dios dice así: de su plenitud, de la plenitud del verbo, porque está hablando de el verbo.
de la plenitud del verbo, tomamos todos. ¿Qué tomamos? En la tierra tienes que esforzarte, en este mundo tienes que dedicarte, tienes que determinarte, tienes que disciplinarte. Y vas a alcanzar muchas cosas, te lo prometo que lo vas a hacer. Quien no es disciplinado, quien no es determinado, quien es flojo, alcanza poco. Pero en el reino de Dios, no importa que seas disciplinado, todo lo que tú quieras, porque en el reino de Dios, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Es diferente vivir en el mundo que vivir en el reino. Muy diferente. Aprende a vivir en el reino, a moverte dentro del reino de Dios. Si tú tratas de alcanzar las cosas en el reino como se alcanzan en el mundo, ¿cómo te lo digo? No vas a alcanzar nada. Si tú tratas de alcanzar las cosas en el mundo como se alcanzan en el reino, también te vas a quedar sin nada. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo quiero preguntar hoy, estoy seguro, porque ya habían levantado la mano, ¿alguien quiere un reinicio? Reinicio total en su vida. Si lo quieres, ven aquí al frente. Si lo quieres, ven aquí al frente. Reinicio total. New beginning. A new beginning. Ahora, alguno de los que se quedaron quiere un nuevo inicio en una área particular de su vida, economía, familia, salud, yo no sé, alguna área específica de su vida. Ven entonces. Todo reinicio, todo nuevo comienzo, toda reinvención tiene su origen en el verbo de Dios, la palabra de Dios que actúa. Aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra que actúa se hizo carne y la conocimos y le llamamos Jesús. Esa palabra que actúa dentro de ti la conocimos. Se hizo carne y le llamamos Jesús. Wow. Cree en la palabra. Toma la palabra y créela. Créela. Dios tiene un nuevo inicio para ti. 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 Dios tiene un nuevo inicio, un nuevo inicio, un nuevo inicio, un nuevo inicio. Un reboot. Dios tiene un nuevo inicio para ti ahora. Tu gracia, mi Señor, empieza a tomar de su plenitud, que viene de tu gloria,
misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. No comprendo tanto amor, Un nuevo inicio. pero anhelo Un nuevo inicio. tu presencia. Un nuevo inicio en medio del caos. No comprendo tanto amor, Un nuevo inicio cada día en medio de todos los en problemas, tu presencia. en medio del desorden, en medio de las tinieblas. Hay un nuevo inicio. Es tu gracia sobre gracia, y solo tú entregas sin reserva. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna en mí. Un nuevo inicio. Y un nuevo inicio. Dios grande. Es tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. No comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reserva. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna. Misericordia eterna, misericordia eterna en mí. Canta el universo por tu gloria, los cielos y los cielos tu misericordia, y todo canta en mí.
de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias, gracias sobre gracia, 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 de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, 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 gracias sobre gracia,
Gracia sobre gracia. Liz Hernández, hay un reinicio para ti por tu fe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un nuevo inicio en tu corazón. Un nuevo inicio en todas las áreas que tú lo estás pidiendo. De tu plenitud. Los que en sus casas lo están pidiendo, recíbanlo ahora. Un nuevo inicio para ustedes. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Que el Señor te reinvente. Gracia sobre gracia. Que el Señor reinvente en tu área laboral, en tu área económica. Que el Señor te reinvente. El caos no es un problema para Dios. El pasado tampoco. Si tienes un pasado terrible, tienes un nuevo comienzo. Si tienes un caos, el Señor va a producir belleza. Todo por medio de Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, Dios. Toma gracia sobre gracia. Tómala. Toma de su plenitud. Toma de su plenitud. De las riquezas de gloria. De su bondad. Plenitud de bondad. Puedes decir: es que yo ya he tenido varios reinicios y todos los he echado a perder. Deja que el Señor te reinicie otra vez y permite que Él sea el que siga obrando en ti, y vas a ver las cosas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Un nuevo inicio está dando su origen ahora.
quizás como nosotros a la tierna edad de 60 años o de 70 o de 80, empieces a tener anhelos, deseos, nuevos proyectos. Gracias, Dios, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Es mi corazón el que te ofrezco por completo, como ofrenda de adoración. Es mi corazón el que te ofrezco por completo, como ofrenda de adoración. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo. Que tengan una tarde muy feliz. Coman muy rico. Bye. Chao.